quiero que empecemos a hablar sobre este tema de las autoridades desde que estamos muy pequeñitos, para que podamos entender quizás cosas mucho más adelante y cómo quizás hemos llevado nuestra vida, cómo nos desenvolvemos y si quizás estamos a tiempo de hacer correcciones con nuestros hijos, con las personas que nos rodean. Miren, accionar. Amén. Bien. Es muchas veces difícil para nosotros como seres humanos tener buenas relaciones con nuestras autoridades. Y esto inicia desde casa, ¿sí? Muchas veces nosotros nos costó relacionarnos o con nuestra mamá o con nuestro papá. Mucho más difícil en aquellos que quizás no tuvimos papá en casa formándonos, sino que tuvimos quizás un papá a distancia que veíamos cada cierto tiempo, o quizás otros no vieron papá, ¿sí? Pero hubo quizás ese vacío, ese faltante, que no aprendimos a lidiar con esto. No aprendimos cómo yo me relaciono con una autoridad masculina. En su caso, también tenemos el panorama donde tenemos que no tuvimos relación con la autoridad femenina, con mamá. Muchas veces nuestra relación con mamá fue dura, no fue agradable. Igual puede estar sucediendo con la relación con papá. Entonces aquí en esta relación papá, mamá, desde que estamos pequeñitos en casa, empieza en nuestras vidas esa formación de cómo yo me relaciono con mis autoridades, cómo me dirijo, cómo yo puedo realmente crecer de la mano de mis autoridades, cómo yo veo estas figuras en mi vida. Y créanme que esto marca mucho la vida de un niño, la vida de un joven, y luego de ese joven cuando llega a la etapa de ser adulto. ¿Por qué? Porque cuando yo llego adulto, si yo no aprendí respeto a mis autoridades, pues autoridad que yo tenga, yo voy a hacer lo que desee, juego la pelota con esa persona. Bien, y luego para yo recibir, finalmente cuando conocemos a Dios, para recibir de Dios, mi relación con Dios empieza a tornarse difícil, porque yo voy a ver quizás un Dios que me impone, quizás voy a ver un Dios que es como maltratador, quizás no voy a ver como ese Dios cercano, porque la relación que yo tuve con mis autoridades no fue la mejor. En lo personal, para mí la relación con la paternidad fue muy difícil, y luego llegar a Cristo y empezar a ver a Dios como papá fue otro proceso de aprendizaje, y luego entonces llegar y entender que yo tenía que recibir paternidad de mis pastores. Eso fue otro proceso muy difícil, pero todo inicia de cómo fue mi relación con mi papá. Fue una relación donde yo siempre evadía la autoridad. De por sí le tenía demasiado temor, era demasiado grande, y yo lo veía y yo decía, ¿por qué este señor es tan grande? Y no quiero verlo, no quiero escuchar su voz. Yo recuerdo que todos los domingos a las 4 o 3 de la tarde mi mamá me obligaba, y para mí eso era una tortura. Yo empezaba a llorar como desde las 2 de la tarde, hacía pataletas, me hacía la dormida, la desmayada, casi que vomitaba. Eso era un desastre, porque yo no quería llamar a mi papá, no quería tener esa relación con la autoridad. Me sentía muy cómoda relacionándome con mi mamá, me sentía muy cómoda relacionándome con mi abuela, con las tías, con mis maestras, pero cuando llegaba el momento quizás de relacionarme con el profesor de educación física, para mí era terrible. El momento de hablar con mi papá era terrible, y eso fue marcándose visiblemente en mi crecimiento, porque las veces que yo tenía que enfrentar una autoridad masculina, yo tenía un rechazo. No quería rendir cuentas, no quería llamar. De por sí en mi proceso de acercamiento y de reconocer la paternidad del pastor Pedro, coincide un poco con el embarazo de Gabriela. Y él me decía, ¿será que a ti ese embarazo de Gabriela, yo te he dado náuseas, tú no quieres que yo me acerque, tú no quieres relacionarte conmigo? Y yo decía, no, pastor, ¿cómo se le ocurre? Todo está bien. Pero era que Dios estaba trabajando en mi vida, en mi sanidad, de cómo yo me voy a relacionar con mi autoridad.
Y esto muchas veces entendemos que es importante, mas no nos ocupamos a trabajar en esto como algo que realmente es pero sumamente importante. Porque luego en la edad adulta llegamos a una oficina, llegamos a un trabajo y tengo una autoridad masculina y yo no sé lidiar con esa autoridad. Puedo ser evasivo, puedo ser quizás un tanto violento, confrontador, puedo ser retante, puedo tener mucha predisposición, puedo tener actitudes no adecuadas y mi jefe va a decir, bueno, ¿y esta persona qué le pasó? ¿Está loca o qué? Pero todo empieza desde mi infancia, desde cómo yo vi a mi autoridad, cómo yo me relacioné con mi autoridad. Y por supuesto, cuando empezamos a ver a Dios, tú dices, Dios está ahí y es mi autoridad. Y yo me tengo que relacionar. Y yo entonces lo tengo que ver como papá. Y Él es Señor de señores, y Él es Rey de reyes, y Dios es el que es, y tengo que obedecerle. Entonces, ¿cómo yo aprendo a obedecerle a Dios si yo nunca le obedecí a mi papá? Porque es que mi papá era un tipo X, qué sé yo, conoce cómo fue sus papás. Entonces, sí, y es aquí donde nosotros empezamos a decir, ok, esto, hoy yo quiero tener una relación sana con mis autoridades. Y una relación sana con las autoridades no es que mi autoridad va a decir y yo voy corriendo y voy a hacer porque si eso que me mandó a hacer está en contra de la palabra de Dios, ahí vamos a colocar una bandera, vamos a colocar un stop a decir esto no está bien y no lo voy a hacer porque va en contra de lo que Dios dice, va en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra, va en contra de lo que Dios ha dicho a mi vida. Entonces, ¿qué va a ser un punto importante, una clave o un punto medio en cómo nosotros empezamos a medir nuestras relaciones sanas con las autoridades? Pues por supuesto que va a ser Dios, va a ser su palabra, y allí nosotros vamos a encontrar como ese paso a paso de decir, hasta aquí debo llegar y hasta aquí no puedo quizás extralimitarme en mis relaciones con la autoridad, porque quizás tú dices, es que mi relación con mis autoridades, con papá, con mamá, mira, fue extraordinaria, y quizás somos demasiado dependientes de mamá o somos demasiado dependientes de papá. Entonces también entramos ya en otro tema, quizás no tanto de una sobreprotección, sino de un apego que no nos deja avanzar, que no nos deja tomar nuestro lugar y cumplir nuestro propósito, porque quizás estamos a la falda de mamá y papá. Ya eso es otro tema. Entonces vamos hoy a través de la vida de Daniel, a ver ciertas claves, ciertos tips que nos va a indicar cómo nosotros llevar primeramente nuestra relación con la autoridad. Y créanme que lo primero aquí importante, clave, es ver a Dios con este temor reverente en decir, las autoridades que has colocado en mi vida, que has permitido en mi vida, es porque tú así lo quisiste, porque muchas veces empezamos a tener resistencia a la autoridad porque a mí no me gusta. Y no es así. Dios la escogió, Dios estableció que en X momento de nuestra vida tuviésemos a tal jefe, tuviésemos a tal pastor o a tal líder o a tal profesor, porque Dios así lo permitió. Y como hablábamos domingos atrás, la familia que Dios nos ha entregado, con todos y sus defectos y sus debilidades, fue la que Dios consideró que tenía herramientas importantes para formar cosas en nosotros de provecho. Entonces, hasta ahí Alberto dice, todas las autoridades son dadas por Dios, por eso debemos sujetarnos a esto, de lo contrario nos rebelamos en contra de Dios. Así es, y recuerden, esa sujeción va a ir hasta el punto donde esa autoridad nos diga, peca contra Dios. Hasta ese punto nosotros vamos a decir, stop, hasta ahí no puedo llegar. Vamos a ver Daniel 1, versículo 19-20, y dice, luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio.
El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligente que todos los magos y hechiceros de su reino. Bien, y este versículo entra señalándonos unas características de Daniel y los chicos que acompañaban a Daniel en medio de este contexto histórico de la cautividad de Babilonia. Bien, es aquí donde empezamos a ver unas características de excelencia en Daniel. Y una de las cosas que muchas veces nosotros se nos ha formado como individuos es agradar a la autoridad, agradar a la autoridad. Y es algo que ocurre desde que estamos bebecitos. Desde que estamos bebecitos, nosotros empezamos a ver cómo si yo bailo, yo agrado a mi autoridad y mi autoridad se ríe. Entonces las veces que yo veo a mi autoridad, yo bailo y sucesivamente. Luego vamos avanzando y vemos, oye, si yo hago tal o me comporto de tal manera, soy agradable. Entonces empezamos a adoptar patrones. Si tenemos varias personas que representan figuras de autoridad en nuestras vidas, entonces empezamos a moldearnos para agradarles a todos y volvemos nuestra vida un caos. Porque decimos, bueno, es que yo hacía tal cosa porque así le agradaba a un jefe, yo hago tal cosa así porque así le agradaba a mi papá, yo hago tal cosa así porque así le agradaba a mi mamá. Entonces cuando vemos, nuestra vida es un conflicto, porque lo que hemos es llevado una vida tratando de agradar a todas las autoridades, cuando Dios nos está demandando primeramente que le agrademos a Él, que es sobre toda autoridad. Y allí empieza primeramente nuestra visión hoy a reenfocarse. Yo voy a tener una relación sana con todas las personas de autoridad que están a mi alrededor, cuando yo, que lo primero que tiene que hacer mi vida y mi ser es agradar a Dios sobre todas las cosas, que es mi primera autoridad. Si yo puedo agradar a Dios, si yo puedo seguir los mandamientos de Dios, si yo puedo tener una relación sana con Dios, yo voy a poder tener una relación sana con otras autoridades, porque voy a entender que fue puesta por Dios, voy a entender que voy a hacer todas las cosas para Dios y no para los hombres, y sucesivamente pues todo mi caminar y mis acciones van a cambiar para bien. Ahora bien, fíjense que en este tiempo de Daniel, en este contexto, Daniel era un joven que creció bajo una esclavitud, pero él tuvo que mantener una posición firme. Así es, como dice Otto, no somos tacitas de oro para agradar a todos, así es. Entonces, Daniel en su juventud, en ese crecimiento de esclavitud, él tuvo que desarrollar unas características para mantenerse firme en su propósito y sobre todas las cosas, para mantenerse firme en lo que Dios les estaba demandando, lo que Dios le estaba pidiendo. Y créanme que ahora en nuestra sociedad empezamos a desarrollar modelos de liderazgo y de equipo un poco más horizontal, haciéndonos ver que todos tenemos unas cualidades, que tenemos unos dones, que tenemos que entonces alcanzar mejores resultados, todo. Y se ha replanteado muchas veces en estos tiempos este concepto del jefe en la oficina como el intocable, que solo aparece para dar órdenes y hacer despidos. Estamos ahora quizás enfrentándonos a quizás otros modelos, a otros patrones más impulsados a nosotros ser un equipo de alto rendimiento, a que todos tenemos que trabajar súper cool, que todos tenemos que hacer las cosas súper chévere. Pero aún así, nosotros debemos mantener claro nuestros principios de autoridad y de entender la posición de la autoridad dentro de mi vida, dentro de mi corazón. Amén. Fíjense que no solo por el hecho de ser quizás hijos de Dios, debemos, yo soy hijo de Dios y yo me sujeto a Dios, porque Él es mi mayor autoridad y yo tengo cualidades y no.
Yo soy un hijo de Dios. Dios es mi autoridad. Pero así como soy un hijo de Dios y Dios es mi autoridad, yo debo honrar a las otras autoridades. ¿Y cómo yo honro a otras autoridades? Trabajando con excelencia, siendo cumplido. Y esto es algo que Daniel nos muestra en su vida. Es algo que Daniel vivió. Daniel no vivió en su contexto histórico una vida agradando a otros. Él vivió una vida agradando a Dios. Y eso le permitió agradar a otros. Muchas veces nosotros queremos agradar a otros y luego entonces queremos agradar a Dios. Y allí vamos a estar errados. Y allí nos podemos agotar, nos podemos frustrar, nos podemos deprimir, porque decimos, pero si yo soy tan bueno y busco ayudar a todos y soy tan cool con mi jefe. Ajá, ¿y cómo está tu relación con Dios, que es tu primera autoridad? ¿Sí? ¿Cómo está tu relación con tus padres? ¿O cómo fue tu relación con tus padres? Porque si hoy tus padres quizás no viven, no los tienes cerca, una de las cosas que es clave es tener un proceso de sanidad en nuestros corazones. Que independientemente del papá, de la mamá que tuvimos, cómo fue yo tener un corazón sano a esas primeras autoridades que Dios me colocó. Entonces bien, Daniel y sus amigos cumplían con unos requisitos delante de sus autoridades. Ellos eran jóvenes sanos, ellos eran fuertes, ellos eran bien parecidos. Y fíjense que en lo intelectual eran instruidos en todas las ramas del conocimiento. El versículo nos los dice. Me regreso al versículo, decía, y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento se les halló 10 veces más inteligente que a todos los magos y hechiceros. Quiere decir que Daniel y sus amigos estaban preparados. Ahora bien, ¿qué nos está aquí indicando las cualidades de Daniel? Que nosotros, como hijos de Dios, debemos mantenernos preparados para servir a Dios con excelencia, preparados para servirle a nuestras autoridades con excelencia, preparados para servirle a nuestros padres con excelencia. Amén. Fíjense, entonces, ¿qué nos permite ver la palabra a través de la vida de Daniel? 1. Mantener un cuidado íntegro en nuestras vidas. Muchas veces vemos como Dios nos dice en su palabra, es que debemos agradar a Dios, debemos cumplir sus mandamientos, debemos vivir la palabra. Pero allí, cuando nos detenemos y empezamos a leer quizás las letras pequeñitas, vemos cómo Dios nos motiva a cuidarnos integralmente, a cuidar nuestro cuerpo, a cuidar nuestra mente, a cuidar nuestra alma, a cuidar todo nuestro ser. Ahora bien, cuando nosotros estamos bien capacitados, cuando nosotros nos hemos levantado en decir, bien, yo debo crecer, yo debo hacer las cosas con excelencia, yo quiero realmente tener una actitud extraordinaria. Por ahí siempre a uno le dice, uno tiene que tener una actitud positiva. No, yo debo tener siempre una buena actitud, porque esto primeramente le agrada a Dios, porque le puedo demostrar con mi actitud agradecimiento a mi vida, a lo que hago, a que lo tengo a Él como Padre y a las autoridades que ha colocado en mi alrededor. Ahora bien, entonces, cuando nosotros entendemos a quién le servimos, quién es Dios como nuestra autoridad, la excelencia empieza a gustarnos, a apasionarnos. Y empezamos entonces a tener ese reto de vencer la mediocridad, de vencer las cosas así como medio mochas. Yo siempre le digo a los servidores, a mí Dios cuando me ha entregado una bendición me la ha entregado completa. Cuando yo le sirvo a Dios, le sirvo completo. Nadie te entrega a ti un carro completo y te dice solo págame la mitad. O a nadie le gustaría pagar el precio completo de un carro y que solo le entregue la mitad.
Sería algo extraño. Lo mismo pasa cuando entendemos lo que significa Dios en nuestras vidas. Como autoridad, nosotros vamos a derramarnos delante de Él, a servirle con excelencia, a darle lo mejor de todo lo que tenemos. Y cuando pensamos en eso, pensamos en vivir su palabra. ¿Por qué? Porque voy a empezar a vivir sus mandamientos, porque voy a orar en todo tiempo, porque voy a ser obediente, porque me voy a deslastrar de lo que no pertenece, porque voy a cuidar mi cuerpo, porque soy templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, fíjense que todo esto que les estoy mencionando, que está en la palabra de Dios, fueron requisitos o fueron cualidades que decoraron, por decirlo de una manera, a Daniel y a sus amigos. Por eso Daniel, delante de sus autoridades, tuvo favor. Fíjense que una forma de tener una relación sana, hermosa, correcta con una autoridad es cuando nosotros somos obedientes, cuando nuestra autoridad nos dice tal cosa y la realizamos. Ayer hablaba con un chico en mi residencia, creo que el pastor les ha venido comentando en sesiones anteriores que el trabajo en la residencia, pastoralmente hablando, ha sido arduo para mí, que he estado como más cara a cara con la gente. Y en estos días, pues, precisamente ayer conversaba con un chico mientras que trabajaba y me decía él, bueno, un chico no, él tiene ya como sus 40 y dele, lo que pasa es que en apariencia es muy jovial. Y me decía, yo conocía de Cristo a los 14 años porque mi abuela me inculcó la palabra de Dios. Por supuesto me fui al mundo, vivió una cantidad de cosas terribles. Y en estos días Dios empezaba a ministrarme sobre la obediencia, ¿no? Y bueno, yo estaba allí como la obediencia. Y resulta que él tiene un hijo de 10 años y estaba regañando a mi hijo en el patio de aquí de su apartamento, y él miraba a su hijo y le decía, es que tú no me haces caso, escúchame lo que yo te estoy diciendo, si tú me escuchas te va a ir bien y no vas a fracasar y no vas a salir mal en la tarea, no te vas a dar un mal golpe, yo solo te estoy pidiendo que tú me prestes atención, que obedezcas, lo que yo te estoy pidiendo es simplemente que te quedes tranquilo y que hagas esto de esta manera. Y él decía que en medio de ese sermón que siempre estamos acostumbrados a escuchar y ahora como papás a dar, que parece como un CD un chip que nos colocaron en el ADN, como en la columna vertebral, porque uno escuchó el sermón toda la vida y ahora que es papá da ese sermón igualito. O sea, me gusta, oye, qué buen trabajo, de verdad. Y él decía, mientras que yo le daba ese sermón a mi hijo, yo sentía como Dios me lo estaba diciendo a mí. Yo sentía como Dios me decía, Juan Vicente, si tan solo tú me hicieras caso un poquitito, si tan solo tú me escucharas un poquitito, te pudiese ir bien. Y esto me lleva al punto rema de esta mañana, que estuve, créanme, 2 días por horas diciéndole a Dios, dame el rema del domingo, y simplemente Dios me decía, y lo único que podía escucharle era la correcta relación con tu autoridad trae bendición, trae cobertura. Cuando yo no tengo una buena relación con mi autoridad, sea cual sea, yo no tengo una cobertura amplia, no tengo esa lluvia de bendiciones amplia, sobreabundante, porque hay algo que está bloqueando lo que Dios necesita darme, ¿sí? Cuando Dios tiene que hacernos llamados de atención en nuestra vida, decirme, estoy aquí tan solo con un poquito que tú me obedezcas para que te vaya bien. Muchas veces creemos que estar sujetos a la autoridad es un beneficio a la autoridad, y no entendemos que la sujeción a la autoridad es un beneficio para nuestras vidas. El nosotros sujetarnos a Dios, el nosotros vivir la palabra de Dios, trae beneficio y abundancia y cobertura, unciones para nuestras vidas.
Porque Dios es Dios, Él es Padre, ya Él está allí. Él quiere darnos. Él nos dice una y otra vez en su palabra de 1000 maneras. Por favor, vive mi palabra, vive mis mandamientos. Te hace como que 1000 veces así para decirte simplemente, ya yo te dejé escrito el cómo hacerlo, el cómo vivirlo, para que te vaya bien. Ahora vamos a llevar esto a otro plano. Vámonos a la oficina. Cuando estamos en la oficina, nuestro jefe viene y nos da un requerimiento y nos dice, mira, yo quiero que tú me hagas un documento que diga esto, esto, esto y esto, que esté de tal manera, que me llegue de tal forma. Y tú vas y tú te sientas en tu computadora y tú dices, a mí me parece que el jefe está loco. Entonces yo voy a hacer esto como yo quiera y se lo envío. Y el jefe muta. Y llega malísimo y te dice, coño, que esto no fue lo que yo te pedí, y te formas ese zafarrancho. Usted se salió de la cobertura, de lo que te pidieron. Yo creo que la mayor clave o estrategia que nosotros tenemos para tener una relación adecuada con nuestras autoridades es la obediencia, y primeramente la obediencia a Dios. Dios no nos está pidiendo hoy perfección. Dios no nos está pidiendo hoy, mira, unas cosas extraordinarias. Nos está pidiendo obediencia y que le amemos con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. De por sí Él dice, si me amas con todo tu corazón, con todo tu ser, y guardas mis mandamientos, los vives, los practicas, eres obediente, todo saldrá bien. Entonces muchas veces tú dices, sí, pastora, pero es que entonces a veces uno tiene una autoridad, tiene un jefe, tiene un qué sé yo, o el mismo pastor que se volvió loco, nos manda y nos pide hacer algo que está mal. Ese está mal, lo dijimos al inicio, lo vamos a filtrar entonces hasta que lo que nos están pidiendo vaya en contra de Dios. Si no va en contra de Dios, yo voy a ser obediente a lo que la autoridad me está demandando. Entonces, bien, vamos a irnos a ese ejemplo, iglesia. El pastor viene y me dice, vamos a hacer esto así, ahora vamos a poner esto de cabeza y vamos a hacer esto así. Y quizás a ti y a mí no nos parece. Y decimos, el pastor se volvió loco, eso no es así. Pero, ¿qué nos está demandando Dios? Obediencia. Yo voy y lo hago. Como el pastor me lo pidió, como mi líder me lo pidió. ¿Qué va a ocurrir? Porque esto está así. Yo fui obediente. Lo que a mí el pastor me mandó a hacer, eso fue lo que yo hice. Porque muchas veces nosotros cuestionamos lo que la autoridad nos está mandando a hacer. Nosotros cuestionamos lo que Dios nos está mandando a hacer. Y esto es algo que hacemos desde pequeñitos. Yo lo veo con mis 3 pollitos. Yo les digo, muchachos, hagan esto. No, mamá, porque tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y lo mismo hacemos con Dios. Y por eso que nuestra relación con Dios muchas veces se fractura. Porque cuestionamos lo que Dios nos está mandando hacer. Cuestionamos lo que nuestras autoridades nos están mandando hacer. Y no entendemos que esa persona que está en el lugar de autoridad en ese momento en nuestras vidas tiene una visión amplia y sabe lo que se necesita para llegar a cumplir una meta. Y a ti te están pidiendo solo una parte. Dios muchas veces nos manda a hacer cosas que tú dices, pero ¿por qué Dios me manda a mí a hacer eso? Pero es que Dios no te está mandando a cuestionar, Dios te está mandando a accionar. Te dio una instrucción, haz tu parte, Él se va a encargar de lo demás. Entonces muchas veces nosotros, por cuestionar el plan de Dios, por cuestionar lo que Dios nos está mandando a hacer, nos salimos de la cobertura, nos salimos del propósito y derrumbamos el resto de los planes. Autoridad en nuestras vidas se traduce en una obediencia a Dios. Decir, listo, heme aquí. Porque tú sí sabes qué necesito hacer para que las cosas salgan bien. Nuestro jefe sabe qué necesitamos hacer para que el trabajo salga bien. Nuestros profesores saben lo que necesitamos estudiar y aprender para que las cosas salgan bien. Amén. Ahora bien, vamos a otra parte clave, y es el ser cumplidos.
Ser cumplidos en esta relación sana con la autoridad es muy, pero muy importante. Primeramente, como hijos de Dios, cumplir con lo que Dios nos está mandando hacer. Y fíjense que esta palabra de cumplimiento quizás no es la palabra más popular y la que más nos gusta y la que más queramos vivir. Y menos quizás entre los jóvenes, que tengo por aquí. Y créanme que la palabra cumplimiento es un contrato entre ambas partes, entre mi autoridad y entre lo que yo debo hacer. Amén. Y fíjense que Daniel podría haberse negado a cumplir un régimen, mas él dijo, ok, yo voy a cumplir lo que se me está enviando. Y fíjense que en este cumplimiento en la vida de Daniel se plasman tres cosas interesantes: nuevos hábitos, nueva identidad y nuevas metas. Daniel tuvo una dieta alimenticia nueva, tuvo una nueva identidad, tuvo nuevos nombres y tuvo nuevas metas. Tuvo 3 años de preparación. Y fíjense que en ese momento Daniel y sus amigos hicieron una diferencia profunda en lo que supuestamente pudiese ser superficial. Hicieron un cambio en su servicio, hicieron un cambio en sus vidas. Y ese cambio los hizo mejores que los demás. Resultados. Y créanme que fíjense que Daniel, en medio de su proceso, estaban siendo vulnerados en sus derechos. Estaban siendo atacados. Estaban siendo así como deben erradicar sus costumbres. Pero Daniel, aún en medio de eso, apeló a su autoridad, dando una solución a todos. Y fíjense que, miren lo que dice Proverbios 21:5. Los planes bien preparados son pura ganancia. Los planes apresurados son puro fracaso. Ahora, ¿cuál fue la petición que existió allí? Y estamos en Daniel 1, del versículo 9 en adelante al 13. Dice: aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía de los jefes oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo, mi señor rey, pues él quien te asignó la comida y el vino, si el rey llegase a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de los oficiales le ordenó a un guardia entender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verdura y beber solo agua. Pasado este tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. Daniel estaba siendo obediente. Daniel tenía un plan, estaba haciendo un cumplimiento. Y fíjense que en esta propuesta, en esto que estaba ocurriendo en la vida de Daniel, en esta relación con sus autoridades, él tuvo que medir riesgo, pero también hubo que cumplir su rol y sus responsabilidades. Y tuvieron que decir, bueno, el riesgo era de todo, porque no solo era Daniel, sino también sus amigos. Hubo unos indicadores, 10 días. Y al cumplir el plazo, ¿qué ocurre en la vida de Daniel? Ellos tenían mejor semblante, se veían más sanos, estaban mejor alimentados que cualquiera que participaba con la comida real. Pero hubo un corazón en Daniel, en decir: voy a ser obediente, voy a cumplir con mis autoridades. Fíjense que en nuestras relaciones sanas
con la autoridad. Para yo estar bajo esa cobertura que hablamos hace unos instantes, de decir, yo voy a ser obediente, yo voy a vivir la palabra, yo voy a permanecer realmente allí, fiel, para ver la bendición. Fíjense que hubiese pasado si Daniel dice, no, yo me voy a volver loco, yo eso no lo voy a hacer, eso me parece locura, o sea, yo voy a estar en él, en hacer lo que me dé la gana y después vemos. No, Daniel aún en su juventud, ya te comento, Proverbios 21:5, los planes bien pensados son pura ganancia, los planes apresurados son puro fracaso. Bien, Daniel dijo, ok, yo voy a honrar a Dios, yo voy a estar bien atento, vamos a hacer esta estrategia, vamos a hacerlo de este modo. Fue obediente a la autoridad. En medio de una circunstancia, nosotros, y es parte como que de una naturaleza pegada que hoy le decimos en el nombre de Jesús, no más, debemos ser sensibles a escuchar con detenimiento la voz de nuestra autoridad. Primeramente la voz de Dios, la voz de nuestros padres, la voz de nuestros pastores, la voz de nuestros líderes. Porque nuestra naturaleza es, ellos no quieren que yo lo haga porque... No, créanme que esa persona que hoy ocupa un lugar de autoridad en nuestras vidas ya vivió, ya transcurrió un tramo de esta carrera de la vida que le permitió estar en ese nivel de autoridad. Y ese nivel de autoridad es estar arriba. Quiere decir que cuando tú estás arriba, tú vas a poder ver lo que el que viene subiendo, lo que el que se viene formando, el que está aprendiendo no está viendo. Y tú le puedes decir por aquí sí y por aquí no, para que llegues a la meta, para que hagas lo que está bien, lo que quieres alcanzar, lo que está correcto. Por eso que Dios hace tanto énfasis en la obediencia, y una obediencia que es desde el amor. Si me amas y obedeces y practicas mis mandamientos, todo va a estar bien. Entonces, por amor primeramente, nosotros debemos desarrollar la obediencia para que nos vaya bien. Y fíjense que no es para que le vaya bien a Dios, es para que nos vaya bien a nosotros. ¿Recuerdas el comentario, la anécdota de Juan Vicente que les contaba? Juan Vicente, mientras que regañaba a su hijo, él sentía como Dios lo estaba regañando a él. Y él le decía, pero ¿por qué no me haces caso? Hoy Dios nos puede estar diciendo, ¿por qué no me haces caso? Te estoy hablando. Muchas veces no entendemos por qué hay cosas que se desencadenan en nuestras vidas y vivimos circunstancias difíciles que parece como que todo es un caos. Vamos a detenernos a ver qué nos está diciendo Dios. Porque si yo me estoy apresurando, va a ser puro fracaso. Mas si yo me detengo a estructurar un plan, a cumplir un plan de la mano de mi autoridad, las cosas van a salir bien. Muchas veces nosotros como seres humanos no nos dedicamos el tiempo necesario para recibir indicaciones. Nos dan indicaciones y nosotros en nuestra mente, muy acelerados, estamos haciendo las cosas y pensando las cosas como nos parezcan. Y luego viene el regaño, luego viene el doble trabajo, luego viene la frustración y el mal resultado. Porque no fuimos obedientes. Porque no nos tomamos el tiempo para planear, para hacer la estrategia, para decir, wow, mira, esto lo vamos a hacer así. Créanme algo, Dios no es un Dios de impulso. Y creo que nos los ha dejado plasmado en su palabra. Los hombres a los cuales Dios le otorgó victorias eminentes, grandiosas, Dios derramó su gloria y su poder de una manera sobrenatural. Hubo un plan y una estrategia. Hubo una autoridad a la cual sujetarse, hubo obediencia.
hubo sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Yo no puedo tener una relación de éxito con mi autoridad sin obediencia, sin escuchar con detenimiento. Entonces fíjense que no es agradar a mi autoridad por agradar. Hay una clave para agradar a la autoridad y es la obediencia, es el detenimiento, es el acercarme. Yo en estos días me cuestionaba por qué muchas veces la vida de los discípulos se convierte en un caos. Y créanme que en medio de esta circunstancia de confinamiento, entre orar, ver la vida de nuestros discípulos, hay cosas que con pastores uno no se explica, uno no entiende. Y créanme que pone mi corazón pequeñito, lo arruga. Y esto me lleva a meditar con Dios. Y le preguntaba a Dios, ¿por qué no a todos quizás les va bien? ¿Por qué quizás no a todos yo los veo igual, de buen ánimo, de buen semblante? ¿Por qué a todos no les va igual de bien? ¿Por qué a unos se ven como más marchitos, otros más rozagantes? Y lo único que Dios me traía era la relación con la autoridad. La relación con la autoridad. Y para mí fue confrontante. Porque cuando yo no me relaciono con mi autoridad, yo no voy a recibir lo que Dios anhela darme. Si yo no me relaciono con Dios, yo no voy a escuchar qué es lo que Dios ha determinado para mi vida. No voy a escuchar cuáles son las directrices. Si yo no tengo intimidad con Dios, si yo no tengo esa relación con mi autoridad que es Dios en mi vida, yo no voy a saber para dónde voy, ni voy a saber qué es lo que Dios quiere conmigo. Si yo no leo la Biblia, yo no voy a entender qué es lo que tengo que cumplir. ¿Se acuerdan lo que hablamos arriba de Daniel? Un cumplimiento, algo que es un acuerdo entre ambas partes, entre mi autoridad y yo. Cuando yo leo la Biblia y leo las promesas, hay un cumplimiento, hay unas condiciones de ambas partes. Yo voy a hacer algo que a mí se me está demandando en obediencia y amor, y Dios a mí me va a dar algo, me va a dar una bendición sobrenatural. Entonces muchas veces nos detenemos, la vida se nos vuelve un caos y no nos damos cuenta que la relación con nuestra autoridad está siendo inadecuada. Porque yo quiero agradar a mi autoridad desde mi parecer, desde vivir la vida con Cristo como a mí me parece, como yo quiero, con mi forma, cuando ya Dios ha dicho, hey, vamos a hacer cumplimiento de la palabra. Y lo mismo pasa entonces con mi jefe. Yo quiero recibir recompensa de mi jefe. Yo quiero ser bien tratado por mi jefe. Yo quiero ganar más dinero. Pero ni siquiera me detengo a cumplir lo que mi jefe me está pidiendo. Y créanme que en esta parte del tema de los jefes y entender todo esto, y en lo que hacemos, en todo lo que hacemos, porque a veces tú dices, bueno, yo trabajo independiente, yo hago los postres, yo trabajo independiente y yo puedo hacer lo que yo quiera. No, hay un cumplimiento aún allí. Aunque esa persona quizás no es una autoridad eminente en mi vida, pero es mi cliente, yo le estoy dando algo y entramos, hay un acuerdo y un cumplimiento. Si yo digo, por ejemplo, yo te voy a dar una torta con trozos de chocolate y te doy una torta sin los trozos, yo estoy fallando. Y eso rompe una bendición. Igual pasa con mi jefe. Si mi jefe me está a mí pidiendo algo y yo hago menos, yo estoy fallando. Esa relación no va a fluir. Si a mí me están pagando por laborar 6, 8, 2, 3 horas y yo en esas horas no cumple lo que a mí se me está pidiendo, sino que en esa hora yo me pongo a chatear, yo me pongo a revisar el Facebook, me pongo a ver las redes sociales, salgo, paseo, hago lo que yo quiera, yo estoy fallando a un cumplimiento, yo estoy fallando en estrategia y no voy a tener buenos resultados. ¿Sí? ¿Qué quiero con estos ejemplos? Que lo podamos ver en todas las áreas de nuestras vidas, porque en todas las áreas de nuestras vidas hay relaciones con autoridades. Hay relaciones que tienen que cambiar, que tienen que mejorar, que tenemos que decir hoy, Dios, mis relaciones no pueden continuar así.
Fíjense que a mí en lo personal me pasa. Cuando yo tengo distanciamientos prolongados con mis pastores, hay cosas que empiezan a volverse extrañas en mi día a día. Y enseguida yo me relaciono nuevamente con ellos. Recuérdense que los hombres de la Biblia que lograron grandes cosas tuvieron buenas relaciones con Dios, buenas relaciones con sus autoridades. Los que fueron mentoreados tuvieron buenas relaciones con su mentor. Fueron formados, fueron guiados. ¿Cómo yo anhelo un crecimiento? ¿Cómo yo anhelo que las cosas estén bien si no me relaciono con mi autoridad? ¿Qué voy a dar? ¿Qué voy a hacer? Si yo no me relaciono con Dios, ¿qué voy a dar? ¿Cómo voy a considerar que las cosas marchen bien? Si yo no tengo una relación adecuada con mi jefe en el trabajo, ¿cómo yo sé que el trabajo que estoy haciendo está dentro de la excelencia y de los parámetros que a mí me están pidiendo? Fíjense que Daniel, su obediencia, su accionar, pudo medirlo, pudo medir sus resultados. A corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Fíjense, en 10 días ellos tenían mejor semblante, nos lo dice el versículo número 15. A mediano plazo, en 3 años, no encontró a nadie que igualara a Daniel y a sus amigos. Y a largo plazo fue el primer año del rey Ciro y Daniel tenía autoridad y buen nombre. Fíjense que Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron gobernadores, ascendieron, administraron los recursos de un imperio y lo hicieron bien. Algunas partes del libro afirma que no solo cumplían, sino que además sentían empatía por ellos, como fue el caso del rey Darío, y eso lo podemos ver a profundidad en Daniel capítulo 6 versículos 14. Daniel y sus amigos ganaron el favor de los reyes. ¿Cómo yo tengo el favor de mi autoridad? Aquí quizás en Venezuela usamos términos como él es el favorito porque él es el chupamedias. Él es el que está ahí, ay jefecito, yo le traigo cafecito, yo hago esto, ay pastor, ay. No. Las relaciones sanas con nuestra autoridad se van a basar en esa estrategia, en esa obediencia, en ese cumplimiento del acuerdo que hemos realizado. ¿Cuál fue el acuerdo que realizamos con Dios? Amarlo sobre todas las cosas. Y cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, entra a cumplir y vivir su palabra, practicarla. Y de inmediato se deposita un container de bendiciones espirituales sobre nuestras vidas. Igual pasa con nuestros padres. ¿Cuál es el contrato? ¿Cuál es el cumplimiento con mis padres? ¿Qué me dice la palabra? Honrarlos, bendecirlos, ser obedientes, no ser un hijo necio. ¿Y cuál es la parte de los padres hacer? No exasperen a sus hijos. ¿Vieron? En todas nuestras relaciones vamos a ver cómo hay un parte y parte, y el cumplimiento de ambas partes es lo que trae un resultado exitoso en nuestras vidas. Pastora, pero entonces es que él no hizo su parte. A ti no te están mandando hoy a cuestionar si el otro no hizo su parte, porque es entender que todo lo que hacemos lo hacemos para Dios, es lo que dice su palabra, ¿amén? Entonces, si el otro no hizo su parte, no estoy aquí ni para juzgarlo, ni para señalarlo, ni para hacerle un juicio por eso. Yo voy a buscar y yo voy a hacer mi parte, agradando a Dios. Daniel actuó agradando a Dios. ¿Y qué trajo como resultado? Que agradó a los reyes, que tuvo un lugar de autoridad, que ascendieron.
Daniel no ascendió por ser el jalador de los reyes. Los reyes. Venga, yo lo cargo, yo le sobo. No, porque se preparó, porque se cuidó, porque cumplió, porque fue obediente. Él tuvo grandes resultados. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener una relación significativa con nuestra autoridad? Cuando nos detenemos a cumplir, a ser obedientes, a amar. Yo les voy a comentar algo con respecto a los puestos de eminencia. Que en algún momento esto que les voy a comentar marcó mi vida como intercesora, y desde ese momento dije, yo clamaré con fervor por toda autoridad que Dios haya colocado. Y es que muchas veces, lo que vemos de resultado en nuestras autoridades como iglesia es el resultado de división. ¿A qué voy con esto? Por años dejamos de orar adecuadamente, conforme a la palabra y la voluntad de Dios, por nuestras autoridades, por nosotros como intercesores y como hijos de Dios, pararnos desde una postura política que no nos estaban pidiendo. Por eso es entender que tú y yo, cuando somos embajadores del reino, somos embajadores del reino. No tenemos aquí ninguna posición o ninguna postura. Nuestra oración y nuestro clamor es cubrir a toda autoridad, a cubrir en oración a todo puesto de eminencia, para que no sea atacado y puedan tomar buenas decisiones. Y entender también que las personas que Dios haya colocado es porque, miren, es necesario. Yo a veces veo cosas y digo, Dios mío, ¿pero por qué? Y lo único que recibo es porque aún necesitamos seguir aprendiendo. Entonces muchas veces decimos, sí, necesitamos esto, necesitamos aquello, porque esto, porque aquí, porque nos tocó así. Porque lo que Dios ha colocado en un determinado tiempo es para formación. Porque si no lo hubiese colocado de esa manera, los rollos o las cosas o qué sé yo, no estuviésemos aprendiendo, no nos estuviésemos formando, no se estuviese generando avivamiento, estuviésemos cómodos y estancados. Entonces, ¿qué motivaría yo? Sí, quizás no tenemos las mejores figuras de autoridad. Puede ser, son un caos, son terribles. Pues mi postura como embajador del reino es clamar, es cubrir, porque es Dios quien va a hacer la obra en esos puestos de autoridad y de eminencia, para que estas personas entren en sí. Y si no entran en sí, pues para que sea la voluntad de Dios en todo momento. ¿Qué tenemos que trabajar nosotros? En tener ese corazón como Daniel, en tener realmente esa disposición en decir, Señor, yo quiero agradarte primeramente a ti. Quiero ser una persona que agrade a sus autoridades. ¿Qué jefe no le gusta un empleado responsable, cumplido, obediente, proactivo, que trabaje con excelencia? Y eso es lo que nos demanda Dios cuando le buscamos. Eso es lo que nos dice Dios cuando dice, haz todo para Dios y no para los hombres. Porque si yo lo hago para los hombres, yo puedo decir, bueno, yo esto lo voy a medio hacer porque tal como es para mi jefe y él tiene sus favoritos y yo soy un X. ¿Cuántas veces hemos pensado así? Y no entendemos que la primera autoridad a la cual nosotros nos debemos es a Dios. Y que cuando hacemos las cosas con excelencia, somos reconocidos. Es visto nuestro trabajo. Entonces muchas veces nosotros nos vemos lastimados como individuos porque decimos, yo era un buen hijo y mi papá, yo he sido una buena hija y mi mamá quizás no le importa, no le para. Pero tú haces las cosas todos los días para agradar al hombre o para agradar a Dios. Porque cuando todos los días hacemos las cosas para agradar a Dios, Dios es el que se encarga de bendecirnos. Dios es el que se encarga de exaltarnos, de reconocernos realmente nuestro esfuerzo. No al hombre.
Porque entonces estamos haciendo las cosas para agradar al hombre y no para agradar a Dios. Y ahí tendríamos un problema. Muchas veces nosotros en este tema de tener relaciones sanas con las autoridades, vamos a empezar a descubrir que idolatramos a las autoridades. Idolatramos a nuestro jefe, idolatramos a nuestro pastor, idolatramos a nuestros líderes, idolatramos a nuestro presidente, ¿por qué no? Y eso no es lo que Dios nos está demandando. Dios nos está demandando es que sea Dios primeramente en nuestro corazón, que le obedezcamos y todas las demás cosas se van a alinear. ¿O no fue así el resultado de Daniel? Fíjense que en toda empresa o en una organización, en lo que hagamos, siempre vamos a tener un reglamento, siempre vamos a tener unos requerimientos y siempre vamos a tener que cumplir con ellos. Ya Dios nos ha dado unos en su palabra y unos que son hermosísimos, porque cada promesa que Dios ha colocado en su palabra, que nos da un condicionante, ese condicionante nos bendice, nos guarda. Entonces imagínense otra vez la imagen de Juan y el Hijo y Dios diciéndote hoy, ¿por qué no me obedeces un poquitito? Yo quiero que te vaya bien, yo quiero bendecirte, yo quiero darte. Pero ¿por qué no haces lo que te estoy pidiendo? ¿Por qué no eres obediente? Y eso pasa con Dios, pasa con nuestros pastores, pasa con nuestros líderes, pasa con nuestros jefes, pasa con nuestros padres. Papá y mamá dijeron algo, nosotros hicimos lo que nos dio la gana y papá y mamá tenían razón. Y después tuvieron que venir a decir, ¿te diste tú un tronconazo? Te lo dije. Y tú y yo quedamos como, sí, lo sé. Evitemos eso. Evitemos construir relaciones con nuestra autoridad desde la herida, desde el fracaso, desde el temor. Es más fácil, por amor, ser obedientes, que nos tengan que infundir temor, que nos tengan que castigar, que nos tengan que latigar para ser obedientes. Porque de esa manera no estamos disfrutando de la bendición que es obedecer a mi autoridad. De esa manera no nos estamos gozando de la bendición de obedecer. Créanme que en la conclusión de esa conversación que tuve con este chico joven, adulto, Juan Vicente, llegamos al gran punto en decir, vamos, sin obediencia, como dice su palabra, pues no hay bendición. Sin obediencia no va a ocurrir nada. Si usted no es obediente en su trabajo, el jefe le pagaría. No hay bendición. Nosotros muchas veces queremos que Dios nos bendiga, pero no somos obedientes. ¿Cuántas veces quisimos que papá y mamá nos dieran algo, pero no fuimos obedientes? ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer una negociación con otra persona, con un cliente, y ni siquiera cumplimos nuestra parte del acuerdo? Entonces ahí vemos cómo la relación con nuestra autoridad se fractura. Yo quiero crecer espiritualmente. Yo quiero madurar espiritualmente. Yo quiero más relación sana con nuestras autoridades. Es difícil tener una relación sana con autoridades sin sanidad, como le decía en el inicio. Si yo necesito tener una relación sana y entender a Dios como Padre, yo debo tener una relación sana con mis padres biológicos, con mis pastores. Yo una vez tuve una discípula que le costó muchísimo recibir maternidad espiritual, porque no tuvo una buena relación con su madre biológica. Ella tuvo que sentarse y decir, mamá, yo te perdono, mamá, todo esto yo lo tengo en mi corazón, mamá. Cuando esa joven pudo sanar su maternidad biológica, pudo recibir maternidad espiritual. Y no es porque es que mi mamá, la pastora, no, sino es entender que como figura de autoridad que Dios ha colocado a través de tus pastores, a través de tus líderes, Dios va a traer bendición, va a traer formación, va a traer guía. Entonces, si yo no tengo una sana relación con mis figuras de autoridad, no hay crecimiento, me estanco. Por eso no ven bendiciones.
Por eso que yo cuando le decía en lo que les comentaba hace unos minutos, Señor, porque yo no puedo ver a todos mis discípulos bien, porque hay discípulos que no veo que se levantan, que no crecen, los veo como bonsái espirituales. No hay una buena relación con la autoridad. Cuando no hay buenas relaciones con la autoridad, señores, se nos tranca el crecimiento, se trancan las bendiciones. No hay un cumplimiento, no hay una guía, no hay un mentoreo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo fueron formados los profetas? Porque hubo un roce con otro profeta. ¿Cómo antes se crecía profesionalmente? Antes eran oficios, no había la palabra profesión, no había la palabra universidad, sino que tú tenías que relacionarte con tu mentor, y eran y se hablaba de esa manera: esos son los de Pablo, esos son los de tal, esos son los de Timoteo, o esos son no sé, Crisóteles, ¿sí? Porque había una relación con la autoridad. Para que exista relación con mi autoridad, Dios, no hay crecimiento. Si yo no me relaciono con papá y mamá, no va a haber en mí un crecimiento como individuo, valores, principios, buenos modales. Si yo no tengo una relación con mis líderes, con mis pastores, ¿cómo hay crecimiento? Bueno, pastora, es que por el oír la palabra y que yo medito y leo la palabra y todo es la palabra y todo es la palabra. Si fuese 100% así, Jesús no hubiese caminado con sus discípulos 3 años, sino que nos hubiésemos quedado con la Torá y se acabó. Nos hubiésemos quedado con la Biblia sola y listo. Dios nos manda a relacionarnos. Dios nos ha creado como seres sociales. Porque en esa guía, en esa mentoría, en esa relación con mi autoridad, es que yo voy a crecer. ¿Cómo nosotros profesionalmente nos hacemos mejores profesionales? Porque nos pegamos a aprender de nuestros jefes, porque nos apegamos a aprender de otros profesionales que significan en nuestras vidas que tienen un lugar de autoridad. El orgullo, la altivez, no son amigos de la obediencia. Si yo creo que por leer la Biblia horas y por pensar que solo Dios me habla a mí por horas, ya yo tengo esto, mire, pan comido. No, yo debo ser humilde, yo debo recibir del rema y de lo que Dios ha derramado en mis autoridades. Yo debo recibir de esas experiencias naturales, quizás que mi jefe ya adquirió y me las desea transmitir, que mis compañeros de trabajo ya han vivido y desean transmitirme. Siempre tengamos un corazón sensible a aprender de otros. Siempre tengamos un corazón sensible a no ser apresurados, a ser estratégicos. Nosotros tenemos un Dios de estrategia, ¿oyeron? Tenemos un Dios que no corre. Tenemos un Dios que es de tiempos precisos y correctos. Y eso es algo que a mí en esta cuarentena me ha tocado entender. Me ha tocado guardar silencio y decirle: Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo lo hago? ¿Y qué hago? Esa fue la única forma que los grandes hombres de Dios vencieron las batallas. Yo no veo a ninguno de estos tipos agarrando las espadas y diciendo: vamos porque soy yo, tengo 300 hombres y yo soy el tipo, nos matamos con los otros. No lo vi, no lo leo. Se detuvieron, buscaron a Jehová y le dijeron: ¿y cómo hacemos esto? Danos la estrategia. Bueno, hagan silencio, suenen los panderos, ayunen. Esther, mujeres, Esther tuvo un plan divino con Dios, tuvo una estrategia, ayunó, se guardó, escuchó la voz de Dios, se adornó y se presentó delante del rey. No fue así como: bueno, es que yo soy Esther, soy la más bella de la provincia, yo soy la que soy, y yo me voy a ir toda buenota, arreglada. La decoración de la época, ¿qué más le podíamos pedir a Esther? Era la más bella, estaba llena de gracia de Dios, la forraron en oro, en prendas. Yo me imagino el atuendo de Esther, estuvo 1 año remojada en aceites, leche, en vino. O sea, imagínense la belleza de Esther, el aroma de esa mujer. Ella pudo haber dicho: yo soy la que soy, me presento delante del rey y listo. Se detuvo, ayunó,
convocó a las otras doncellas a ayuno. Autoridad en la vida de Esther era su tío Mardoqueo también. Habló con él, hicieron estrategia, buscaron el rostro de Dios para luego presentarse delante del rey, para luego presentarse delante de la circunstancia. ¿Qué estrategia estamos teniendo tú y yo delante de nuestras autoridades? ¿Qué estrategia estamos teniendo tú y yo para alcanzar el propósito de Dios? La queja no es estrategia. El orgullo y la altivez no es estrategia. El creer que lo tenemos todo controlado no es estrategia. Ayuno, oración, intimidad, humildad, sencillez, sí es estrategia para decirle a Dios qué quieres ahora. Para yo tener esa relación correcta con mis autoridades y crecer y avanzar. No estancarme más. Si hoy tú te sientes estancado, porque era una de las cosas que, créanme, que Dios más me ministraba. Dios no me permitió estudiar esta lección, este tiempo, como en otros momentos. Simplemente me dijo, una relación cercana con tu autoridad es lo que te permite crecer. Y si hemos estado estancados, si nos hemos sentido como que hasta aquí llegamos, empecemos a evaluar cómo están nuestras relaciones. Empecemos a evaluar cómo estamos procediendo, avanzando. ¿Con qué corazón estoy haciendo las cosas? ¿Para agradar a Dios o para agradar a la gente? ¿Para exaltar el nombre de Dios o para exaltar mi nombre de cuán bueno soy haciendo esto o aquello? ¿Cuán bueno soy transmitiendo palabra a través de las redes sociales? ¿O cómo está mi corazón con respecto a Dios para dar y ser realmente un instrumento de Dios en sus manos? Recuérdense que Dios no va a buscar hijos perfectos, va a buscar hijos con corazones humildes y obedientes. No hacemos nada haciendo 1.000.000 de cosas que no nos mandaron a hacer. Y eso también es un fracaso en las relaciones con nuestras autoridades. Y pasa mucho en el ámbito espiritual con Dios. Que queremos hacer 1.000.000 de cosas y decirle a Dios, mira cuánto he hecho por tu obra. Y Dios se va a quedar así y te va a decir, pero eso no fue lo que yo te mandé a hacer. Yo nada más quería que ayunaras por fulanito, que fueras, le pusieras las manos y yo. Y predicaras tipo tranquilo. Y nos vamos a quedar como, ¿qué pasó? Porque perdimos esa sensibilidad de escuchar a Dios y decirle, Señor, o sea, ¿qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Cuál es la estrategia? Y por eso muchas veces, amados, nos cansamos y nos frustramos. Porque espiritualizamos nuestra estrategia personal de vida con basamento bíblico. Y decimos, esto es lo que Dios quiere para mí. Y muchas veces no dijimos, Dios, quiero escuchar lo que tú tienes para mí. Quiero ser sensible a tu voz. Quiero dejar de hacer las cosas en mis fuerzas y hacer lo que tú me demandas. Hacer las cosas como tú las harías. Y aceptar tu voluntad. Amados, vamos a orar. Amén. Vamos a orar allí donde nos encontramos y a empezar a sanar cualquier relación de autoridad que tengamos por allí estancada, paradita, que no esté fluyendo. También sanar nuestra relación con Dios, porque si hemos sido duros, si hemos sido imponentes con nuestra posición, como el cómo queremos hacer las cosas, decirle hoy a Dios, mira, perdón, lo hice mal, necesito escuchar tu voz. Necesito dejar de apresurarme, porque por eso las cosas fracasan. Miren, los grandes proyectos no se dan de la noche a la mañana. Las negociaciones multimillonarias no son de la noche a la mañana. Los grandes éxitos no se dieron de la noche a la mañana. Se trabajaron lentamente, paso a paso. Los cambios más trascendentales en nuestras vidas, Dios los ha venido haciendo poco a poco en nuestro carácter, en nuestros hábitos y en todo nuestro ser, para manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas. Lo apresurado, como decía mi abuelita, solo queda el cansancio y la frustración y resultados negativos. Así que aprendamos un poco
de lo que Dios nos está dejando hoy en su palabra, de Daniel. Estrategia, obediencia, poco a poco, buenos y grandes resultados. Amén. Vamos a orar. Están ahí, ¿verdad? Aunque sea, pónganme una manito para saber que están allí. Qué miedo si me dejaron sola. Les amo mucho. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por este día. Te damos gracias primeramente por hoy hacer un stop en medio de nuestra rutina, en medio de nuestras vidas, y despertar nuestra sensibilidad integralmente en todo nuestro ser, y hoy verte como autoridad, y hoy ver a cada persona que tú has colocado como autoridad en nuestras vidas, a nuestros padres, a nuestros jefes, a nuestros líderes espirituales, a nuestros pastores, a nuestros mentores de oficio, a nuestras autoridades gubernamentales, regionales, aún, Señor, hasta las figuras más sencillas de autoridad que puedan estar en nuestro entorno. Permítenos, Señor, ver esa posición de autoridad como tú lo ves. Entender que esas personas fueron colocadas en nuestras vidas porque tú las asignaste. Padre, permítenos ver que si vamos en contra de ellos, ir en contra de ti, porque a ti te complació que para esta temporada de nuestras vidas esas personas fueran nuestras autoridades. Señor, rompe toda dureza en nuestro corazón, todo orgullo, toda altivez, toda autosuficiencia, Señor, todo mal hábito de impulso, de vivir apresurado haciendo las cosas como nosotros creemos, Señor. Rompiendo el modelo de nuestra autoridad como guía, como herramienta, Señor. Ve que tiene la visión y nos va a guiar para que podamos crecer física, espiritual, profesional e integralmente, Señor. Padre, hoy te pedimos perdón, Señor, como hijos, si no hemos reconocido en diversas áreas de nuestra vida, Señor, tu autoridad. Si no hemos sido obedientes, si no hemos vivido y cumplido, Señor, tu palabra con amor. Padre, yo hoy clamo que seas tú hoy transformando nuestro pensamiento, nuestros corazones y todo nuestro ser. Señor, yo hoy clamo por relaciones con nuestras autoridades sanas, con nuestros padres, con nuestras madres, con cada persona que hoy tú has colocado como una autoridad en nuestras vidas, Señor. Yo hoy te pido que todo demonio asignado a interrumpir relaciones sanas, Señor, con nuestras autoridades hoy se va en el nombre poderoso de Jesús. Y yo declaro que no hay nada ni nadie, ni aún el distanciamiento, que se levante como una barrera en la comunicación y en la formación de nuestras vidas, Señor, con nuestros mentores, con nuestras autoridades, con nuestros líderes, Señor. Padre amado, aún en este tiempo se levantan relaciones de calidad que nos permitan seguir creciendo como individuos, que nos permitan, Señor, tomarnos los tiempos para escuchar tu voz y levantar estrategias de tus manos, Señor, para avanzar, para ser instrumento, para hacer flechas, para hacer saetas en tus manos, Señor. Padre, yo hoy declaro que hay un rompimiento en nuestras vidas. Padre, hoy cae toda cadena, hoy se abre, Señor, todo cerrojo de cárceles de opresión que no había querido traer libertad sobre nuestras vidas, en ver la autoridad, Señor, y tener una relación sana para nosotros crecer, sana para nosotros, Señor, ver tus bendiciones, sana, Señor, para nosotros obtener libertad en todo lo que hacemos para ti, Señor. Padre, yo hoy reclamo la bendición de los hijos. Yo hoy reclamo, Señor, ver a todos los discípulos levantados, fortalecidos, Señor, prósperos espiritualmente. Viendo, Señor, cómo tú añades bendiciones sobre sus vidas, Padre amado. Yo hoy declaro que se levanta un fuego y una pasión por cumplir y por servirte, Señor, con excelencia, por agradar tu corazón, Dios amado. Padre, por ser obedientes en todo tiempo, Señor, a tu palabra.
Padre Celestial, yo te pido que los guardes, que los cubras, que sigas ministrando sus vidas de una manera hermosa y sobrenatural, Señor. Padre amado, eres tú, Señor, quien usa todas las circunstancias y todas las cosas para bien. Así que hoy descansamos en ti. Hoy, Señor, perdonamos, sacudimos nuestros zapatos y avanzamos en ti de una manera hermosa, Señor. Padre, yo declaro que se levantan, Señor, corazones como los de Daniel, a buscarte, a honrarte, a cumplir, Señor, tu palabra, y a deleitarse con humildad y con profundo gozo, Señor, de todo lo que tú vas a añadir en crecimiento y bendición sobre sus vidas. Padre, yo hoy declaro que hay libertad sobre ellos. Yo hoy declaro, Señor, que la atmósfera en sus hogares es transformada por tu gloria. Hoy yo declaro, Señor, que ahí donde ellos están empiezan a recibir agua viva, Señor, en todo su ser, mi Dios amado, para levantarse como hijos guerreros que tienen relaciones sanas, Señor, en cada área de su vida, Dios. Señor, gracias por esta serie. Gracias, Señor, por entender que nos has creado como hijos sociales, pero para tener relaciones sanas y adecuadas, Señor, con todos aquellos que nos rodean. Que estamos aquí es para expandir tu nombre, para hacer testimonio y para manifestar tu gloria, Señor. Rompe con toda vanagloria, rompe con todo egoísmo, con altivez, Señor. Rompe, Señor amado, con toda cosa contraria que nos ha impedido, Señor, vivir conforme a tu palabra y ver, Señor, tu bendición abundante en nuestras vidas, Señor. Todo espíritu, Señor, que ha sido asignado para secarnos, para distraernos, para hacernos retroceder, Señor, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida profesional, en nuestra relación contigo, yo le ordeno que se va en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro, Señor, una relación nueva, fresca, llena de tu unción, Señor, en nuestras vidas. Padre, bendigo mis hermanos, bendigo la vida, Señor, de mis hijos espirituales. Yo hoy declaro, Señor, que hay libertad sobre ellos para tomar decisiones acertadas, para diseñar, Señor, sus estrategias espirituales contigo, para buscarte de día y de noche, Señor, y para ver cómo tú, mi Dios amado, resplandeces sobre ellos, Dios. Padre, bendigo este tiempo, bendigo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo les bendigo, les amo. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Dios les continúe bendiciendo. Un beso tototote. Adiós. Chau, chau.